Buenos días, les damos la bienvenida a esta primera sesión de introducción a SAP y vamos a charlar un poquito sobre de qué se trata exactamente el producto SAP ERP, ¿sí? Porque en realidad SAP es una empresa global de origen alemán, pero que nace allá por los años 70, muy asociada claramente a los sistemas integrados de gestión, a los sistemas que controlan contabilidad, gestión de stocks, ventas, facturación y todos los procesos de negocios y transaccionales de una organización, pero hoy en día es una empresa multiproducto, es una empresa que tiene una serie de soluciones empresariales, pero obviamente el producto estrella sigue siendo el sistema integrado de gestión, el ERP. Para eso en realidad SAP tiene dos productos bien diferentes. Un producto que es el más conocido, que es el SAP corporativo, que vamos a llamar SAP S4 HANA, o SAP R3, o SAP ERP, o SAP All-in-One, y después tiene otro producto distinto, completamente distinto a nivel de tecnología y de solución, que es SAP Business One, que está pensado desde su origen para pequeñas y medianas empresas, para pymes, ¿sí? La principal diferencia tiene que ver a nivel de uso y de aplicación, tiene que ver con los destinatarios, ¿sí? Y la cantidad de procesos preconfigurados disponibles y a su vez la variedad de escenarios que contempla una solución y la otra. En SAP ERP, en SAP All-in-One, en el SAP grande, digamos, la cobertura es de cualquier tipo de procesos, es una visión, digamos, muy global de distintas soluciones de industria, de distintos procesos empresariales, distintas formas de hacer cada uno de estos procesos de negocio, mientras que el SAP Business One, ese abanico de posibilidades, si bien es amplio, está bastante más acotado y está pensado con un enfoque mucho más de plug and play, digamos, ¿no? De poner en marcha rápidamente, dado que una pyme no suele tener los mismos tiempos y recursos humanos y económicos para poner en marcha una solución de ese tipo. Entonces, cuando hablamos de SAP All-in-One, estamos hablando de ese producto general de SAP para procesos de negocios. Y cuando hablamos de RP, bueno, ¿de qué hablamos exactamente? Y bueno, en general lo que hablamos es de una solución que tiene tres características, ¿sí? Es una solución modular, es una solución integrada y es una solución que trabaja en tiempo real. Esos tres elementos son claves para definir lo que es un RP y para entender las fortalezas y lo que puede aportar a una organización. Lo primero es que es una solución modular, entonces cuando hablamos de SAP RP, lo que hablamos es de módulos o digamos como si fueran ladrillos de un Lego, de un juego de Lego infantil, ¿sí? Donde hay distintas opciones y cada empresa elige cuáles de esos módulos va a utilizar. Y a su vez es un sistema configurable, por lo tanto cada uno de estos módulos la empresa debe elegir cómo los va a utilizar, de qué manera, cómo se conectan entre sí, ¿sí? La solución además dijimos que era integrable, por lo tanto, integrada, perdón, o sea que cada uno de estos módulos ya tienen un diálogo natural entre ellos, pero hay que establecer cuáles son esos procesos, ¿sí? Y el tercer elemento, dijimos, es que trabaja en tiempo real. Quiere decir esto que cada vez que hacemos un movimiento de stock, estamos impactando en la contabilidad, pero también estamos afectando la disponibilidad para ventas, por ejemplo. Todos estos módulos trabajan en tiempo real, por lo tanto no tenemos que esperar a final del mes o al final de la jornada para que impacten en la contabilidad o para que se mueva información de un módulo hacia el otro, ¿sí? Entonces, esos son los tres elementos bien característicos, esos módulos configurables que están integrados y que trabajan en tiempo real. Pero la capa adicional que aporta SAP para las empresas tiene que ver con estas experiencias acumuladas. SAP se define como una empresa de negocios, no como una empresa de tecnología meramente. Es decir, SAP es muy bueno tecnológicamente, pero además ofrece a sus clientes todo un bagaje acumulado, toda una experiencia acumulada de cómo hacen las mejores empresas o las empresas más destacadas esos procesos. Por lo tanto, lo que hacemos en SAP RP no solo es implementar o modelar en un software los procesos de la empresa, sino mostrarle a una empresa cómo puede llegar a hacerse un determinado proceso de negocios. Y por lo tanto las empresas aprenden de estas mejores prácticas o best practices incluidas en las soluciones de SAP. Por eso a veces aparece SAP RP como esto de SAP RP All-in-One. En realidad SAP ha tenido distintos nombres en este tiempo,
¿sí? Si vemos alguna presentación que estaba por aquí, podemos compartir con ustedes esta presentación que habla un poquito de lo que hace SAP y de algunas de las terminologías, pero en particular me gustaba mostrarles que SAP ha ido evolucionando en cuanto a pantallas. Dijimos que SAP es una empresa que nace en los 70, por lo tanto, las primeras pantallas de SAP, que le llamamos SAP R2, eran unas pantallas negras con letras verdes, de la época claramente de IBM y de los mainframe, y después SAP pasa a denominarse SAP R3, cuando empieza a separar la capa, digamos, de cliente, la parte de la aplicación instalada en la computadora de cada uno de los usuarios, de la capa de servidor de aplicaciones y la capa de base de datos, ¿sí? Por eso muchas veces todavía algunas personas le llaman al SAP ERP, le llaman SAP R3, ¿sí? Esa evolución de SAP R3 pasó a llamarse SAP ERP y hoy cada vez más está orientada hacia el uso con aplicaciones de browser, digamos, navegadores de internet, y ahí hay un cambio tecnológico importante en SAP que se llama SAP S4, del cual vamos a estar hablando ahora en minutos. Pero a lo que quería nombrar con esto es que si bien el nombre del producto ha cambiado, y obviamente tecnológicamente también ha evolucionado, el concepto importante que hay atrás de esto es que SAP incluye estas mejores prácticas, estas formas correctas de hacer la cosa. Por lo tanto, cuando hablamos de SAP All-in-One, lo que estamos hablando es de que SAP no solo va a brindarle a los clientes el software, sino le va a brindar un conjunto de conocimiento incorporado. Y este All-in-One es como una visión de darle a las empresas sistemas preconfigurados, donde ya están resueltos temas de localización como impuestos en cada uno de los países, o los reportes más comúnmente utilizados. Entonces, eso del enfoque All-in-One es un enfoque de aceleración de los procesos de implementación, ¿sí? Entonces, esta evolución de nombres, donde obviamente acá queda así afuera SAP Business One, que es este otro SAP distinto para pymes, acá estamos hablando de la evolución del SAP principal, del SAP corporativo, donde ahí vemos bueno, que pasamos por una etapa de mainframe allá por fines de los años 70, una etapa cliente-servidor que arranca en los años 90, que en los 2000 hay una transformación importante a SAP ERP, principalmente con una apertura tecnológica para integración con otro tipo de soluciones. Y por el 2015 SAP lanza S4 HANA, que es una revisión profunda de la solución de SAP ERP. Pero estrictamente cuando hablemos de R3, de RP o de S4 HANA, vamos a estar hablando sustancialmente del mismo, de la misma solución, que ha evolucionado, pero sustancialmente es la misma solución. Más adelante vamos a tener una charla específica sobre lo que aporta S4 HANA en esta nueva perspectiva de la evolución de SAP. SAP hoy, lo que se visualiza el RP es como el core del negocio, ¿no? A partir de este centro donde están el RP con sus bases de datos, con sus clientes, con sus proveedores. Sobre esa idea central del core de negocios, hoy SAP ofrece un conjunto de soluciones adicionales, como puede ser Ariba para la gestión de los procesos de compra, cotizaciones de los proveedores, ofertas en portales, ¿sí? Gestión de procesos similares a las licitaciones, y también, por ejemplo, un conjunto de soluciones para la gestión de recursos humanos como es SuccessFactors, pero también otro tipo de herramientas como Concur para la gestión de gastos de viajes, o todas las soluciones vinculadas a marketing, ventas, gestión de internet, gestión de servicios en internet, ¿sí? Es decir, SAP tiene un conjunto de productos hoy muy amplio, pero que tratan de tener la visión de por atrás tener el RP como el corazón del negocio, ¿sí? Por lo tanto, hoy cuando hablamos de RP, hablamos de un pedacito en una solución de negocios bastante más amplia y además, obviamente, modular. Por lo tanto, cada uno de los clientes va a decidir qué tipo de herramientas va a utilizar en su
caso específico, digamos, ¿no? Si necesita, por ejemplo, hacer o no consolidación, si necesita o no gestionar activos fijos, si necesita o no el control de stocks, o si tiene producción, si tiene mantenimiento, si tiene control de calidad, ¿sí? Esos distintos módulos son los que vamos a empezar a hablar a partir de ahora, ¿sí? El módulo más conocido de SAP, o el módulo más extendido en su uso, es finanzas, el módulo de FI. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay como una especie de sopa de letras con muchas siglas, una especie de saponés, ese lenguaje propio de SAP, como decimos en tono de broma, ¿sí? FI, finanzas, es un módulo que gestiona todos los aspectos vinculados a la presentación de estados financieros para terceros, ¿sí? La contabilidad principal, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, la gestión de bancos, flujo de fondos, tesorería, la gestión contable de los activos fijos, el cuadro de activos fijos tradicional. Es decir, todo lo que tenga que ver con contabilidad pensando en estados financieros para terceros es el módulo de FI. Obviamente dijimos que era un módulo integrado, por lo tanto es el que recibe, que era un sistema integrado, el módulo de FI es el que recibe toda la información contable desde los distintos módulos. Pero obviamente, además del aspecto de contabilidad para terceros, tenemos un aspecto de contabilidad de gestión, de contabilidad interna, ¿sí? Por lo tanto, tenemos el módulo de controlling. El módulo de controlling lo que hace es toda la contabilidad de gestión, ¿sí? El módulo de CO lo que se dedica es al costeo de productos, a la contabilidad por centros de costo, a la evaluación de costos en órdenes o actividades específicas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con una dimensión de análisis de rentabilidad, de contabilidad por centros de beneficio, eso generalmente está enfocado desde el punto de vista del control. Acá hay una evolución muy interesante, que en el inicio se hablaba de FICO, finanzas y controlling, como una cosa sola, y los consultores dominaban en su formación de origen los dos aspectos, las dos caras de esta moneda. Después, las necesidades tanto de contabilidad financiera para terceros como de gestión crecieron mucho, por lo tanto estos módulos se separaron sustancialmente en el tiempo y cada uno creció enormemente, al punto que hay consultores especializados en FI, consultores especializados en CO, pero ahora con S4 HANA volvieron a unirse en el entendido de que cada vez más se le pedía mayor nivel de detalle a FI y a su vez se le pedía a CO que tuviera los mismos niveles de confianza, seguridad, integridad de la información como para la contabilidad para terceros. Por lo tanto, estos dos módulos volvieron a estar juntos en esta nueva visión de finanzas. Bien, otro módulo que me gustaría mostrarles, una idea general, es el módulo de MM, que es el otro módulo mayormente utilizado. ¿Por qué? Porque obviamente todas las empresas llevan contabilidad, todas las empresas necesitan información de gestión, y yo diría que todas las empresas realizan compras. Por lo tanto, el módulo de MM, que hace gestión de stocks, pero también hace gestión del proceso de compra, es un módulo que es muy generalizado en su uso, ¿sí? Obviamente MM tiene esa doble visión, tanto del proceso de compras, que va desde la necesidad de un usuario hasta que ingresamos la factura del proveedor, ¿sí? Y también tiene la visión, como decíamos, de la gestión de stocks, ¿sí? La gestión de centros, almacenes, ubicaciones en las estanterías, digamos. Toda la parte de la gestión de stocks se hace con el módulo de MM. ¿Sí? MM además va a tener todos los procesos de autorización del proceso de compras, de recepción de mercadería, de control de que la factura coincida con la mercadería recibida y con la orden de compra, ¿sí? Y además va a estar, como dijimos, completamente integrado a finanzas, ya sea porque los movimientos de stock implican contabilizaciones o porque el ingreso de la factura del proveedor implica un movimiento en la cuenta a pagar de ese proveedor, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el costeo de productos, que está vinculado al módulo de CO, pero sustancialmente nace a partir de movimientos de MM, ¿sí? Ahí hay integración en tiempo real entre los distintos módulos. Otro módulo muy generalizado es el de ventas y distribución, el módulo de SD. SD hace todo el proceso desde una cotización a un cliente, la toma del pedido del cliente, la entrega, el picking, la expedición. Eso se puede enganchar con un módulo específico de gestión de transportes para hacer el delivery, y después toda la parte de facturación, con por supuesto la integración con factura electrónica.
Entonces, Sales and Distribution es un módulo que también está integrado a MM para la parte de entregas o para la verificación de disponibilidad del stock, a los procesos de contabilidad con cuentas a cobrar y después engancharlo con el proceso de cobranza, y también vinculado al análisis posterior de rentabilidad o resultados de la empresa, ¿sí? Obviamente no vamos a listar todos los módulos, simplemente mencionarles algunos más, solo en modo de ejemplo. PP, que es el módulo que es de planificación de la producción, que gestiona todas las órdenes de producción, eso implica la gestión también de stocks y materias primas, el costeo de productos terminados, ¿sí? Eso está vinculado con controlling a través de un módulo, un submódulo de controlling que se llama COPC, Product Costing. Pero también PP está vinculado a un módulo que es el de QM, porque yo puedo hacer control de calidad de productos, tanto de las materias primas que recibo de mis proveedores en el módulo de MM, como de la producción propia en el módulo de PP. Y también podría tener un módulo de mantenimiento de planta, de mantenimiento de los equipos que están en un proceso productivo, por ejemplo, o puedo tener un módulo de Service Management para manejar el servicio que doy a mis clientes para mantenimiento de equipos propios o del cliente, ¿sí? Por lo tanto, ahí nombro otros módulos más, pero tenemos obviamente más, módulos como PS para la gestión de proyectos, módulos como HR para la gestión de nómina y de toda la gestión vinculada a recursos humanos, ¿sí? Lo que es importante, por lo menos en esta instancia, es entender que esto de una solución modular, entender el concepto de integración, tener siempre presente que esa integración es en tiempo real y que obviamente cada uno de estos módulos tiene un conjunto de expertise acumulado, mejores prácticas que se van acumulando, digamos, en la propia implementación y se van capitalizando, digamos, en la propia implementación, no solo con la experiencia de los consultores, sino también con los procesos prediseñados que vienen en SAP, ¿sí? Bueno, entonces ya conocimos algo del lenguaje SAP, hablamos de los módulos, de estas siglas que caracterizan a los distintos módulos, y vamos a hablar un poco más de estas terminologías, ¿no? De estas palabritas que aparecen por ahí. Ustedes en los materiales tienen un glosario, ¿sí? Pero de a poco nos vamos a ir acostumbrando a alguna de esas palabras, ¿sí? Por ejemplo, hablamos ya de SAP R3 o de SAP ERP o de SAP All-in-One, todas denominaciones similares para lo que hoy es SAP S4 HANA, que es la solución ERP para empresas corporativas, ¿sí? SAP está pensado con una modalidad de uso que tiene que ver con una aplicación cliente que le llamamos SAP Logon o SAP GUI, o SAP GUI, que es una instalación que se hace en la computadora de cada usuario, que es la que le permite enlazar con el servidor principal, ¿sí? Esta es la modalidad de acceso a SAP que normalmente estaba más generalizada. Ahora en los últimos años se ha empezado a acceder a SAP a través de otra herramienta que se llama SAP Fiori, que lo que permite es diseñar pantallas para los usuarios a través de un navegador web. Es decir, yo ahora puedo entrar a SAP tanto desde mi aplicación SAP GUI instalada en mi PC, como a través de un navegador web con una interfase completamente basada en Internet, digamos, ¿sí? SAP ha trabajado mucho últimamente en experiencia del usuario y de tener una visión basada en roles para facilitar el uso para los usuarios. Pero atrás de eso lo que hay es un servidor de aplicaciones que tiene toda la información en una base de datos y que disponibiliza para los distintos usuarios en este esquema, digamos, de un sistema integrado y disponible para los distintos usuarios, ¿sí? Para eso lo que hay es como ambientes de trabajo mandantes, ¿sí? Uno de esos mandantes va a ser un ambiente para desarrollo y parametrización del sistema, ¿sí? Es un ambiente donde trabajamos generalmente los consultores configurando y desarrollando las funcionalidades adicionales que necesite cada empresa. Después hay un ambiente de test o de test y capacitación, test and training, donde los usuarios van a poder probar en forma segura las nuevas funcionalidades. Y finalmente hay un ambiente o mandante para producción donde están los datos reales, digamos, donde ahí hay control acerca de los datos finales y reales de una empresa. Este esquema de mandantes y una gestión de lo que llaman transportes de cambios. Cada cambio que se hace en un ambiente cerrado, que es de
parametrización y desarrollo. Eso, una vez completo, se transporta a un espacio, a un ambiente o un mandante de test y training para validar la solución y a su vez entrenar a los usuarios finales. Y finalmente sí se pasa a un ambiente en producción para su uso con datos reales, ¿sí? A eso le llamamos el SAP Landscape, es decir, el conjunto de sistemas y mandantes de SAP para la gestión, ¿sí? Que es un poco lo que está comentado también en este documento: un ambiente de desarrollo, un ambiente de calidad, test y training, y un ambiente de producción con datos reales. Básicamente, el glosario sigue en terminologías que vamos a ir avanzando durante este curso y que ustedes pueden revisar en los materiales, pero queríamos tener este primer acercamiento a los conceptos principales de SAP para que sirvan de introducción a este curso, invitarlos a participar activamente y conocer un poquito más de este tipo de soluciones. Muchas gracias.